Dormía en un baño público con mi hijo y nadie lo sabía. Nunca olvidaré esa noche. El suelo del baño estaba frío, duro, sucio. Sostenía a mi hijo con fuerza, como si mi abrazo pudiera protegerlo del mundo entero. Me miré en el espejo roto y supe la verdad. Estaba completamente solo, sin casa, sin dinero, sin futuro, o al menos eso creían los demás. Pero había algo que aún no me habían quitado, la decisión de no rendirme. No siempre fui un hombre sin hogar. Alguna vez soñé con ser médico, luego trabajé vendiendo equipos médicos y pensé que tenía todo bajo control, pero la vida no espera. Una mala inversión, deudas que se acumulan, la presión familiar, la separación y de pronto todo se derrumba. No tenía a quién pedirle ayuda, no tenía colchón financiero. Lo único que tenía era a mi hijo pequeño mirándome con confianza, sin saber que esa noche íbamos a dormir en la estación del metro, encerrados en un baño, fingiendo que era una aventura. Él tenía 2 años, yo tenía vergüenza, pero también tenía rabia. Una rabia que me impulsaba a prometerme en silencio que esa no sería mi historia final. La gente me miraba como un fracasado. Algunos me ofrecían caridad, otros desviaban la mirada. Nadie veía al guerrero que se escondía detrás de mis ojos agotados. Y aún así, me despertaba cada día como si ya fuera millonario. Me puse un traje usado, tomé mi maletín vacío y salía a caminar buscando una oportunidad, como si tuviera todo resuelto, porque si el mundo me veía como derrotado, nadie me iba a abrir una puerta. Así que aprendí a actuar con dignidad, incluso cuando no tenía ni qué comer. Y entonces, un día, vi algo que lo cambiaría todo. Un hombre salía de un Ferrari rojo brillante. Le pregunté, ¿a qué te dedicas? Él respondió, soy corredor de bolsa. Ese fue el momento exacto en que decidí cambiar mi destino. Yo iba a ser uno de ellos, sin importar cuánto tardara, cuánto doliera o cuánto tuviera que sacrificar, porque ya había estado en el infierno. Y lo único que me quedaba por probar era el cielo. No tenía dinero, pero tenía una meta. Después de ese encuentro con el hombre del Ferrari, algo se encendió dentro de mí. Por primera vez, no vi un auto lujoso como un símbolo de arrogancia, sino como una señal. No sabía cómo, pero iba a convertirme en corredor de bolsa. No por el dinero en sí, sino porque entendí que esa profesión significaba libertad, control, posibilidad. No tenía contactos, no tenía formación financiera, no tenía nada que me hiciera parecer apto, pero tenía una obsesión. Y esa obsesión me dio el valor para empezar a tocar puertas. Me presenté en empresas de corretaje de bolsa sin una cita previa, con mi traje arrugado y mi maletín vacío. Algunas veces ni siquiera tenía para el pasaje. Caminaba kilómetros solo para que me dijeran no. A veces ni siquiera me dejaban entrar, pero no me importaba, porque cada vez que alguien me cerraba la puerta, lo único que escuchaba en mi mente era la voz de mi hijo diciendo, «Papi, tengo hambre». Era esa voz la que me hacía seguir. Un día, una entrevista cambió todo. Me llamaron de Dean Witter para una vacante en un programa de prácticas no remuneradas. No era un trabajo, no había sueldo, no garantizaba nada, pero era una oportunidad. Dije que sí sin pensarlo. Eso significaba que durante 6 meses iba a trabajar gratis, compitiendo con decenas de jóvenes mejor preparados, sin saber si al final me ofrecerían un puesto. Mientras tanto, seguía sin tener un hogar. Dormía en albergues, estaciones de tren, baños públicos. Había noches en que simplemente no dormía, pero cada mañana llegaba puntual a la oficina. Me sentaba derecho, sonreía, aprendía todo lo que podía y sobre todo, hacía llamadas. Llamadas frías, llamadas sin respuesta, llamadas que colgaban en mi cara. Pero cada llamada era un ladrillo más en la pared de mi nueva vida.
La mayoría de los otros aprendices volvían a casa en metro con comida caliente. Yo volvía a buscar refugio, rezando para encontrar una cama libre para mí y mi hijo. A veces me preguntaban cómo hacía para estar tan enfocado. La verdad es que no tenía otra opción. Era eso, o dejar que mi hijo creciera viendo a su padre rendirse. Y yo no iba a rendirme. Competía contra chicos con trajes caros, mientras yo dormía en la calle. Cada día, al entrar a la oficina, fingía que tenía una vida normal. Vestía el mismo traje que lavaba a escondidas en baños públicos. No tenía corbatas de marca ni zapatos nuevos, pero caminaba con el pecho en alto, como si fuera el dueño del edificio. La mayoría de mis compañeros venía de familias con conexiones, con estudios en finanzas, con currículums que hablaban por sí solos. Yo solo tenía mi determinación y un hijo. Me sentaba al teléfono y empezaba a marcar, uno tras otro, cientos de números. Mientras los demás tomaban descansos para almorzar, yo seguía llamando, porque no podía darme el lujo de parar. Ellos podían fallar y regresar con sus padres. Para mí, esto no era una práctica, era una cuestión de supervivencia. A veces, durante las llamadas, mi estómago gruñía por el hambre. Había días en los que compartía una sola manzana con mi hijo. Otros días, no había nada que compartir, pero no dejaba que eso se notara. Sonreía al teléfono, sonreía al jefe, sonreía mientras el mundo se me caía encima. El miedo era constante. No saber si lograría llegar al final del programa, no saber si me ofrecerían un puesto, no saber si podría alimentar a mi hijo la próxima semana. Era como caminar por una cuerda floja con los ojos vendados. Pero en medio de todo ese caos, encontré una verdad brutal. Cuando no tienes nada que perder, eres más peligroso que nadie. Yo ya había probado el fondo. Lo único que me quedaba era subir. Y empecé a destacar. No porque fuera el más inteligente, sino porque era el más hambriento. Literal y metafóricamente. Aprendí rápido, escuchaba, anotaba, preguntaba. Hacía llamadas más agresivas, cerraba pequeños tratos. Poco a poco, mi nombre empezó a resonar entre los supervisores. Pero cada logro en la oficina contrastaba con mi realidad fuera de ella. Al final del día, todos se iban a casa. Yo tomaba a mi hijo de la mano, buscábamos un lugar para dormir y agradecía que aún lo tenía conmigo. Nunca se quejó, nunca preguntó por qué vivíamos así, solo confiaba en mí. Y esa confianza fue el motor que me hizo prometer una vez más: no importa cuánto me cueste, yo voy a ganar. Una sola oportunidad, una sola bala. No podía fallar. Se acercaba el final del programa de prácticas. Cada día que pasaba, uno de nosotros era eliminado. No oficialmente, solo dejaban de aparecer. El número de aprendices se reducía y todos sabíamos que solo uno o dos conseguirían el trabajo real. Yo no podía permitirme pensar en el «y si no». No existía esa opción. No estaba ahí por curiosidad ni por probar suerte. Estaba ahí porque no había otro camino. Era eso o volver a dormir en la calle sin rumbo, sin esperanza, con mi hijo como único testigo de mi derrota. El estrés era brutal. Nadie lo veía, pero por dentro mi cuerpo temblaba. No por miedo al rechazo, sino por la presión de saber que tenía que ser perfecto. Empecé a llegar más temprano que todos, a veces antes de que abrieran la oficina. Me quedaba hasta el final del día, incluso si no quedaban más números que marcar. Tomaba notas de cada conversación, estudiaba cómo hablaban los corredores experimentados. Me convertí en una esponja. No tenía experiencia, pero sí una obsesión: aprender más rápido que todos los demás. Recuerdo un día en particular. Llevaba 3 días sin dormir bien. La noche anterior no conseguimos cama en el albergue. Dormimos sentados en una estación del metro. Yo estaba agotado, cansado, frustrado.
Pero esa mañana logré cerrar una venta importante. Era pequeña, comparada con las de los corredores oficiales, pero lo suficientemente significativa para que un superior se detuviera y me dijera: «Buen trabajo, Gardner». En ese momento supe que estaba dejando de ser invisible, pero aún no había garantías. El programa estaba por terminar. Yo no sabía si había hecho suficiente. No podía leer sus caras. No sabía si mi ropa vieja, mis ausencias por problemas personales o mis silencios cuando no tenía respuestas iban a pesar más que mi esfuerzo. Recé, no porque creyera que alguien vendría a salvarme, sino porque necesitaba mantener mi mente fuerte. Estaba al borde. El cuerpo me pedía rendirme. El sistema me empujaba a aceptar la derrota. Pero cada noche, al mirar a mi hijo dormir, me decía: «No llegaste hasta aquí para morir en la orilla». Y entonces llegó el día final, la reunión, el resultado, el momento que cambiaría mi vida para siempre. Cuando dijeron mi nombre, no pude contener las lágrimas. El día de la decisión llegó. Yo estaba sentado en una sala pequeña, con el corazón golpeando dentro del pecho como si quisiera salir. No había dormido bien, como siempre. Mi hijo estaba con una vecina que me ayudaba a veces. Le dije que hoy era un día importante, que quizás, solo quizás, todo estaba por cambiar. El supervisor entró con una carpeta en la mano, miró a los pocos que quedábamos, habló sobre rendimiento, compromiso, potencial. Yo apenas lo escuchaba. Todo dentro de mí estaba enfocado en una sola cosa: sobrevivir a ese momento. Y entonces dijo las palabras que todavía puedo oír con total claridad: «Chris, queremos ofrecerte el puesto». Por un segundo no entendí. Me tomó un instante procesarlo. ¿Dijo mi nombre? ¿Era real? Sí, era real. Asentí. Dije gracias. Estreché su mano. Salí caminando como si todo siguiera igual. Pero cuando crucé la puerta, me desplomé. Me apoyé contra la pared del pasillo, cerré los ojos y lloré. Lloré por todas las noches sin dormir, por todas las veces que pensé rendirme, por cada rechazo, cada llamada colgada, cada comida que no pude darle a mi hijo. Lloré porque ese día rompí el ciclo. No era solo un empleo, era una segunda oportunidad. Era la validación de que todo lo que había aguantado no había sido en vano. Fui a buscar a mi hijo. Lo abracé tan fuerte que me pidió que lo soltara. Y le dije algo que él no entendió en ese momento, pero que yo necesitaba decir: «Lo logramos». Esa misma noche no dormí en la calle, no porque ya fuera rico, sino porque en mi mente ya lo era. Por primera vez en mucho tiempo tenía una dirección, tenía un propósito, tenía una puerta abierta y no pensaba desaprovecharla. A partir de ahí todo cambió. Empecé desde abajo, claro, pero ya no era un mendigo disfrazado de corredor. Era un corredor de verdad, uno con hambre, con visión, con una historia que nadie más tenía. El pasado no desapareció, nunca lo hace, pero aprendí a usarlo como impulso, no como cadena. Y desde ese momento, juré algo más profundo que cualquier contrato. Voy a construir algo tan grande que jamás volveremos a vivir como antes. No quería solo ganar dinero, quería cambiar mi historia para siempre. El primer sueldo como corredor llegó. No era una fortuna, pero para mí lo era todo. Por primera vez en meses, pude pagar una habitación digna, comprar comida caliente y ver a mi hijo dormir en una cama sin miedo a que nos echaran. No más baños públicos, no más estaciones de tren, no más mendigar por espacio. Pero no me detuve ahí. La mayoría, después de pasar por el infierno, se conforma con salir. Yo quería más, no por ambición ciega, sino porque entendí algo. El dinero no es el fin, es la herramienta. Una herramienta para proteger, para elegir, para liberarse. Aprendí rápido.
Empecé a cerrar más tratos, a comprender los movimientos del mercado, a observar cómo los ricos pensaban, cómo actuaban, cómo usaban el dinero como escudo y espada. Mientras muchos de mis colegas buscaban comisiones rápidas, yo pensaba a largo plazo. Quería construir algo que ningún jefe pudiera quitarme, una base sólida, un legado real. Así que años después, cuando tuve la experiencia suficiente, di el siguiente paso lógico. Fundé mi propia empresa de inversiones, desde cero, con mi nombre en la puerta, con mis valores en cada decisión. Había pasado de dormir en la calle a dirigir una firma en uno de los sectores más duros del mundo, pero nunca olvidé de dónde venía. Eso fue lo que me mantuvo humilde. Me rehusé a convertirme en uno de esos ricos que olvidan lo que cuesta un litro de leche. Cada vez que tomaba una decisión, pensaba en el hombre que fui, hambriento, rechazado, invisible, y en cada joven que, como yo, camina con los bolsillos vacíos pero el alma llena de fuego. Con el tiempo, mi historia se hizo conocida. Escribí un libro, se hizo una película, me entrevistaron, me llamaron el símbolo de la superación. Pero yo no me siento especial, solo tomé decisiones pequeñas, difíciles, todos los días, sin rendirme. Y eso fue lo que hizo la diferencia. Porque al final, la riqueza verdadera no es lo que tienes, es lo que superaste para llegar hasta ahí. Si yo pude, tú también puedes. Mucha gente me ha preguntado, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo aguantaste tanto dolor, tanta incertidumbre, tanta soledad? Y mi respuesta siempre es la misma, porque no tenía otra opción. Cuando tu hijo depende de ti, cuando el techo que lo protege eres tú mismo, cuando el futuro de alguien más se construye con tus decisiones, no hay espacio para rendirse. No soy un genio, no tenía títulos ni dinero, solo tenía un sueño y una disciplina brutal para no soltarlo. Cada día me levantaba con miedo, sí, pero el miedo no era más fuerte que mi compromiso. La diferencia entre los que lo logran y los que se quedan en el intento no siempre es el talento, ni el dinero, ni los contactos. La diferencia real es la decisión. Decidir que lo vas a hacer, pase lo que pase. Hoy, cuando miro hacia atrás, no veo un camino fácil, veo una batalla, una serie interminable de puertas cerradas, de noches sin dormir, de voces que me decían que no era suficiente. Pero también veo algo más. Cada paso valió la pena. Mi historia se convirtió en un mensaje para otros, y eso, para mí, es más importante que cualquier cifra en mi cuenta bancaria. Porque si estás escuchando esto, si alguna parte de ti se siente rota, si sientes que nadie cree en ti, quiero que sepas algo. Yo estuve ahí, estuve en el suelo, literalmente, y me levanté. No porque alguien me rescató, sino porque me negué a morir así. Así que no importa dónde estés ahora. Lo que importa es qué vas a hacer con lo que tienes. Aunque solo tengas un sueño, aunque solo tengas hambre, aunque estés solo. Si yo pude construir una nueva vida desde la nada, tú también puedes. Pero tienes que empezar, hoy, no mañana, no cuando todo esté perfecto, ahora, porque el mundo no te va a regalar nada. Pero si luchas con el corazón en llamas, el universo, tarde o temprano, te abre una puerta.